Hola, ¿qué tal? Gracias por unirse a esta nuestra tercera sesión de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Soy la doctora Mónica Zavala, secretaria de Relaciones 2023. Esta sesión mensual está enfocada al tema de neurogastroenterología y para coordinar este evento tenemos a nuestros coordinadores invitados. El primero es el doctor Genaro Vázquez Elizondo. Hizo gastroenterología y endoscopía digestiva en el Hospital Universitario de Monterrey y tiene un fellowship en neurogastroenterología en la Clínica Mayo de Jacksonville. También contamos con la participación de la doctora Lolbe Pinzón T. La doctora hizo gastroenterología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en la Ciudad de México y posteriormente una alta especialidad en neurogastroenterología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente radica en la ciudad de Mérida, en Yucatán, y es presidente de la Asociación o de la Sociedad de Gastroenterología de Yucatán. Muchas gracias por estar presentes y los dejo con nuestros coordinadores. Hola, buenas noches. De antemano, pues agradezco la invitación para coordinar la presente sesión al doctor Jesús Yamamoto y sobre todo a la doctora Mónica Zavala, que siempre se encuentra en constante coordinación para estos eventos. El día de hoy me toca presentar a nuestro primer ponente. Él es el doctor José María Remestroche. El doctor nos va a presentar la ponencia acerca de aspectos básicos de la neurogastroenterología. Él es médico internista, gastroenterólogo y endoscopista, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Tiene formación en motilidad gastrointestinal y neurogastroenterología y en el momento actual se encuentra laborando en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, doctor. Escuchamos su ponencia. Hola, buenas noches. Primero que nada, agradecer a la mesa directiva de esta Asociación Mexicana de Gastroenterología 2023, a su presidente, al doctor Kazuo Yamamoto, a Mónica Zavala, a Genaro y a Enrique por la amable invitación para hablar aquí sobre neurogastroenterología. Y la idea de plática en los siguientes 10 minutos es revisar algunos conceptos básicos de esto que ahora se llama neurogastroenterología y parece que es un término de moda. Es muy importante, como lo van a ver a continuación, reafirmar que es un término que ha estado con nosotros y que quizás hoy el redefinirlo permite ampliar no nada más la investigación, los diagnósticos, sino llegar al paciente con opciones terapéuticas como la neuromodulación. Quisiera empezar con esto que se ha definido recientemente, aunque ya les comentaba yo que tenemos más de 25 o 30 años trabajando en esta especialidad. La neurogastroenterología ha evolucionado como una subespecialidad de la gastroenterología. Básicamente lo que cubre esta subespecialidad es enfermedades del sistema nervioso intrínseco, de la conocida hoy interacción cerebro-intestino, que forma parte del sistema nervioso y controla la motilidad, las secreciones endócrinas y la microcirculación del sistema gastrointestinal. Esta es una definición que tiene más de 20 años, estudiada por el doctor Jackie Wood, una de las gentes que más han trabajado la ciencia básica en neurogastroenterología. Y les quiero mostrar esta otra definición que más recientemente el doctor Jay Parrisha, también una autoridad en el estudio de los trastornos de la interacción cerebro-intestino, reafirma esta definición, pero además explica un poco cómo se cambia desde 1990 a los trastornos de la motilidad, los motilólogos, a neurogastroenterología, porque refleja con mejor precisión la amplitud y la profundidad de esta subespecialidad. Incluso hay revistas especializadas donde insisten mucho en que esta compleja red neuronal, entérica, sistema nervioso central periférico, la coordinación con el músculo, con células que producen hormonas,
es algo que no es exclusivo del tracto digestivo, del intestino, sino que también esto está descrito a nivel del hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Entonces, esta neurogastroenterología lo que va a hacer y lo que seguimos haciendo es estudiar de forma integral lo que antes se llamaban trastornos funcionales digestivos, hoy se llaman trastornos de la interacción cerebro-intestino, y que van a permitir hoy un abordaje más fisiopatológico. Dejar de pasar de enfermedades sintomáticas a revisar las bases de esas enfermedades donde el dolor y la sensibilidad son muy importantes. ¿Y qué es lo que modula la sensibilidad y el dolor? Vías entéricas que están conectadas de forma periférica y central por una compleja red de neuronas, pero también es nada más la percepción, sino también cómo se modula esta percepción, esa modulación que puede iniciar en etapas tempranas de la vida, cuando establecemos los umbrales sensitivos, va a estar modulada, regulada, coordinada por el sistema nervioso central y la parte afectiva. Esto lo menciono muy bien porque hoy en el concepto de enfermedades de la interacción cerebro-intestino reconocemos que el intestino está en comunicación con el sistema nervioso central a través de vías neuronales, pero también a través de péptidos, de hormonas, y hoy en esta interfase compleja aparece la microbiota, esta interfase que permite o que facilita esta comunicación. La neurogastroenterología, ¿por qué seguir estudiando ahora con este nombre que delimita muy bien la fisiopatología de estos trastornos? Pues bueno, esto, una muestra muy importante es enseñarles a ustedes que el estudio epidemiológico más reciente de la Fundación de Roma, donde saben que se encuestaron a más de 73,000 sujetos, se incluye población mexicana, prácticamente el 40% de la población va a tener por lo menos algún trastorno funcional digestivo. Entonces, es un grupo de trastornos altamente prevalentes. Dentro de estos trastornos tenemos el prototipo, que es el intestino irritable, la dispepsia, la pirosis funcional, los trastornos de dolor mediados centralmente, entre otras. Sin embargo, a pesar de que la motilidad, ahora la neurogastroenterología, representa la tercera parte de la consulta de un gastroenterólogo, sí se reconoce, y estas son editoriales de hace más de 20 años, donde el entrenamiento en esta área sigue siendo subóptima desde la especialidad. Por ejemplo, en esta editorial escrita por el doctor Rao, hace más o menos 15 años, demuestra que solamente el 25% de los programas llevan un entrenamiento formal en neurogastroenterología. Incluso en pediatría, y este es un estudio más reciente, solamente es otra vez el 75%, dos terceras partes de los residentes de gastroenterología dicen que no han tenido un entrenamiento adecuado en neurogastroenterología, de tal manera que en este resurgimiento de esta subespecialidad, de esta nueva definición, uno de los retos es entrenar de forma óptima a nuestros residentes y que el médico gastroenterólogo general tenga la capacidad de no nada más entender, sino quizás abordar estos trastornos. La gran mayoría de estos entrenamientos, cómo se formaba el motilólogo, ahora neurogastroenterólogo en el pasado, era un aprendizaje tutorial donde el aprendiz adquiría toda esta práctica, conocimiento, destreza de un tutor. Afortunadamente, en los últimos años se ha cambiado un poco al entrenamiento en competencias. Es decir, existen entrenamientos formales con puntos muy claros y en diferentes niveles. Un poco la idea de lo que les voy a mostrar a continuación es de acuerdo a lo que la Asociación Americana de Neurogastroenterología, la Asociación Europea de Neurogastroenterología, la Federación, entidades que han existido desde hace más de 15, 20 años. Ahora en México tenemos una reciente Asociación de Neurogastroenterología, que la idea es que trabaje junto con la Asociación Mexicana de Gastro. Ellos norman y dictan un poco cómo tiene que ser este aprendizaje. En México hay cursos de alta especialidad formales de más de un año. Ahí ven algunas de las sedes
que han venido trabajando desde hace mucho tiempo, el Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital Español, el Juárez, el General, la Universidad Veracruzana. Hay entrenamientos por periodos cortos en centros de alta especialidad como el Instituto Nacional de Nutrición, y hay mucho entrenamiento que es informal. ¿Cómo entrenar bien? Bueno, pues este aprendizaje, este estudio que tiene que empezar desde la formación del gastroenterólogo, tiene que cumplir varios ejes, y se los muestro ahí, desde los trastornos funcionales digestivos, trastornos del intestino delgado, del piso pélvico, de la mucosa intestinal. Hoy también tenemos aquí ya un espacio para estas enfermedades que van de la infancia a la adultez, y se hace a través de 3 niveles. El primer nivel es lo que el gastroenterólogo general, sin interés en neurogastroenterología, debe de saber. Debe de saber reconocer trastornos motores y funcionales, que son parte básica de la consulta, ordenar el inicio y el manejo básico de estos trastornos y después referir. El segundo nivel, que es un nivel que va a estar dado ya en residencias donde hay entrenamientos a través de centros de excelencia, es para ese gastroenterólogo que tiene interés en neurogastroenterología, pero que va a tener una práctica general de gastroenterología. Esto es, además de lo que se adquiere en el nivel 1, este sujeto puede realizar, interpretar, sobre todo interpretar las pruebas especializadas para empezar un manejo multidisciplinar y después referirlo a un tercer nivel. Y finalmente, es importante decir que en México hay muy pocos centros que durante la residencia de gastroenterología se brinde este conocimiento básico. Y lo mínimo indispensable de nuestros es que tengan la capacidad de interpretar por ejemplo 50 manometrías, 50 tachimetrías, estudios de vaciamiento gástrico, como cápsula, pedazometría, etc. Finalmente está el nivel 3, que es ese sujeto, ese neurogastroenterólogo, que va a ir a un curso de alta especialidad donde va a recibir un entrenamiento profesional de más de 12 meses, donde tendrá que superar por mucho las métricas que ya les mostraba, que este interés va a ser combinado, es un entrenamiento básico clínico, pero también de investigación, que va a acabar formando los expertos en el área de neurogastroenterología y desarrollar de forma local, regional e internacional guías y pautas de lo que es el día de hoy la neurogastroenterología. Yo quiero terminar esta breve charla un poco reafirmando el concepto de que es una parte importante en la formación de todos los gastroenterólogos, que habrá gastroenterólogos que tengan una predilección por este grupo de trastornos en su práctica y son a los que hay que abrir un poco el entrenamiento, y finalmente el neurogastroenterólogo, antes motilólogo, que tiene que cumplir esto. ¿Para qué? Para que igual que la endoscopía, igual que la hepatología, brindemos un tratamiento diseñado para cada uno de nuestros pacientes. Agradezco mucho la atención y seguiremos con esta interesante sesión mensual de la AMG. Muchas gracias nuevamente. Bueno, me toca de nueva cuenta presentar al siguiente ponente. Ya fue presentado anteriormente por la doctora Mónica Zavala. Se trata del doctor Genaro Vázquez Elizondo, que nos va a platicar sobre trastornos motores esofágicos, diagnóstico y tratamiento. Les sugiero que empiecen a formular preguntas para que al final de toda la sesión se enriquezca toda esta dinámica con preguntas y respuestas. Adelante, doctor Genaro. Muy bien, pues muy buenas noches. Gracias, doctora Pinzón, por la amable presentación y a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Voy a presentar ahora uno de los temas que vamos a poder apreciar durante la lectura de nuestra clínica de neurogastroenterología, con un tema ilustrativo de los trastornos motores del esófago. Entonces, pues hablando de las generalidades de los trastornos motores, recuerden que la manometría de alta resolución vino a ser una herramienta que prácticamente revolucionó el entendimiento de la fisiología esofágica y la fisiopatología de los trastornos. Y sabemos que hay 4 revisiones que han ido cada vez permitiéndonos fenotipificar mejor a los pacientes y entender mejor pues qué es lo que sucede con este esófago disfuncional, ¿no? Entonces, si quisiéramos hablar de todos los trastornos así con una visión global,
Pues primero tenemos los trastornos de la peristalsis que pueden ser divididos en trastornos mayores y en trastornos menores de la peristalsis. Dentro del primer grupo tenemos la obstrucción de la unión esofagogástrica, los 3 subtipos de acalasia, que es probablemente el trastorno de mayor relevancia clínica, ¿sí? Y bueno, por otro lado, la contractilidad ausente, el espasmo esofágico distal y el esófago hipercontráctil, como condiciones con desenlaces clínicos que poco a poco pues vamos entendiendo de mejor manera. Por el otro lado, los trastornos llamados menores o que tienen un significado de menor impacto clínico, hablamos de la peristalsis inefectiva, de la peristalsis fragmentada, y bueno, cuando todo está perfectamente normal dentro de la fisiología, dentro de los parámetros de la manometría, hablamos de un peristaltismo normal, ¿no? Y entonces podemos tomar este gráfico donde debemos tomar el paciente sintomático, ya sea con disfagia o dolor torácico, o con síntomas de presumible origen esofágico, hacer la manometría. Y sin entendernos mucho, porque esto está más mejor abordado en el capítulo, hablamos de esta apertura del esfínter medida por la integral de la presión de relajación integrada, que de estar normal o anormal nos lleva hacia una acalasia, hacia obstrucción del tracto de salida, o bien hacia los trastornos hipercontráctiles o menores con la peristaltis inefectiva. Entonces, vamos a hablar brevemente de algunos de ellos, de estos trastornos relevantes, como es la acalasia. Recuerden que descrita inicialmente hace algunos siglos por Sir Thomas Willis, que viene de este pequeño vocablo o frase en griego que es ochiachalarosi, que significa ausencia de relajación. Y desde aquella época, en el siglo XVII, veíamos cómo no permitía la apertura del esfínter esofágico inferior. Y esto a lo largo de los siglos se fue, digamos, permaneciendo como el mecanismo fisiopatológico dominante. Como ven en este trazo, está el esfínter esofágico superior, una deglución, es decir, una apertura donde pasa un trago, típicamente de agua. Esto rosa implica que hay algo de agua dentro del esófago, y vean cómo hay una barra persistentemente elevada de presión en el color verde que vean está alrededor de los 30 milímetros de mercurio, que no permite el paso de este líquido hacia el estómago, ¿no? Y bueno, ahora entendemos un poco más que existe una pérdida de neuronas inhibitorias postgangliónicas en este esfínter, y que existen también factores inmunológicos e infecciosos, como es la enfermedad de Chagas, algunas infecciones virales, incluso a la luz del COVID y algunas publicaciones recientes de nuestros colegas en Ciudad de México, incluso el COVID ha estado asociado a esta condición. Y bueno, clínicamente se presenta con disfagia, sólidos y líquidos, y típicamente puede también acompañarse de dolor torácico, pirosis y pérdida de peso. Sabemos que la epidemiología es una enfermedad relativamente infrecuente, con 0.3 a 1.63 casos por cada 100.000 adultos en el mundo, pero es interesante que en un estudio mexicano, que está en proceso de ser publicado, ¿sí? Presentado en la Semana Nacional, nuestra última Semana Nacional, en 3.000 pacientes consecutivos evaluados con manometría, vemos cómo en 3 centros o 3 sitios diferentes de la República hay diferentes prevalencias, y esto puede hablar de una regionalización o de unas diferencias demográficas en estos centros, y particularmente Veracruz, pues viendo pacientes del sur, la enfermedad de Chagas, que va muy orientada hacia estos trastornos, pues bueno, podría estar implicada en este grupo de enfermos, ¿no? Entonces, podemos hablar de 3 subtipos donde en consecuencia todos implican que no se abre el esfínter inferior y hay cierto patrón de peristalsis. El tipo 1 sabemos que es donde no hay peristaltismo en presencia de un esfínter que no se relaja. En el subtipo 2 vemos cómo existen estas como compartimentalizaciones, es decir, se hace como un balón de fiesta donde comprime para tratar de abrir el esfínter inferior, y está un subtipo que es el más raro de los 3, que es la espástica, donde hay una contracción muy intensa del músculo esofágico tratando de aperturar el esfínter inferior. Y esto tiene diferentes implicaciones porque tiene diferentes pronósticos, a pesar de que tenemos diferentes alternativas de tratamiento. En general sabemos que la de mejor pronóstico es la tipo 2, y entre la tipo 1 y la tipo 3 tiene un pronóstico un poco más complejo en ello, ¿no? Si hablamos de medicamentos para tratarlos, sí existen, todos van dirigidos a reducir el esfínter, el tono del esfínter inferior. El problema es que tiene inconvenientes importantes como son los efectos adversos y el fenómeno de tolerancia, es decir, cada vez requerir mayores cantidades de dosis para lograr el efecto que deseamos clínicamente en el paciente.
Por otro lado, el tratamiento endoscópico, ya sea con dilatación o como vemos aquí con la inyección de toxina botulínica, puede ser un tratamiento en cierto perfil de pacientes que sean malos candidatos quirúrgicos o que no sea, o que el riesgo pues sea mayor que el beneficio por preferencia del paciente, aunque sabemos que no es un efecto duradero, puede aliviar transitoriamente los síntomas. Y bueno, el tratamiento quirúrgico se ha establecido como prácticamente un estándar en la mayoría de los casos, ya sea por medio de la miotomía de Heller, donde laparoscópicamente se rompen las fibras circulares del esfínter inferior y posteriormente se realiza una funduplicatura para prevenir el reflujo, o bien esta técnica nueva que es la cirugía endoscópica por vía oral, o POEM, por sus siglas en inglés, donde es básicamente el mismo proceso, se hace un túnel en la mucosa y se cortan estas fibras para permitir el paso o la liberación de la presión del esfínter inferior, ¿no? Pasemos ahora a otro de los trastornos más interesantes y de mayor desarrollo, que es la obstrucción funcional del tracto de salida, OTS. Este se caracteriza mucho por parecerse a la calasia. La diferencia es que, aunque el esfínter no se abre, la peristalsis está preservada. Es decir, no entendemos, es una especie de combinación o de mezcla de casos donde la clínica es muy similar a la calasia tipo 3, espástica. Hay dolor, hay peristaltismo, incluso muy incrementado, ¿sí? Con ondas hipercontráctiles, o simplemente con una peristalsis normal, donde la DCI, que es esta integral de presión, pues se encuentra conservada, pero el esfínter no termina de aperturarse y no permite el paso. Y sabemos que hasta el 80% es idiopático, aún no terminamos de entender del todo esta condición, pero antes estos pasaban un poco, a lo mejor no diagnosticados por las limitaciones propias de la tecnología para diagnosticar. Y es importante mencionar que este tipo de trastornos es relevante clínicamente solamente en contexto de síntomas, porque sí, a veces al momento de hacer la medición con estos equipos tan sensibles, podemos tener artefactos como es este que ven aquí, donde realmente el problema es la posición o la colocación de la sonda o la presión que ejerce el paciente, de tal manera que siempre es importante, ya sea en cualquiera de estas dos subvariantes, la presencia de síntomas, ¿no? Y bueno, recuerden que algo que con frecuencia sucede, sobre todo en edad avanzada, es la presencia de neoplasias y típicamente requerimos estudios complementarios como el esofagograma cronometrado o cuando si estuviera disponible la tableta de Vario, ¿no? Entonces, bueno, sí, el tratamiento lo podrán ver con mayor detalle o calma en el libro, en nuestra clínica, donde, bueno, hay poco publicado, aunque realmente si sabe una obstrucción mecánica, hay que tratar la causa subyacente, si no, bueno, de acuerdo a la sintomatología, podría intentarse algún tipo de tratamiento similar a la calasia, cosa que está discutida, como les mencionaba, en el libro, ¿no? Entonces, hablemos brevemente de los trastornos ahora del otro lado, con hipercontractilidad, que son el espasmo distal y el esófago en martillo neumático. Brevemente, vean cómo aquí les pongo un par de trazos donde el espasmo esofágico se define con al menos el 20% de las degluciones con una latencia cortada. ¿Y qué es la latencia? Es precisamente el tiempo que pasa desde la apertura, midiendo el contorno de la peristalsis hasta el punto donde se desacelera pues la deglución, donde va cayendo. Y vean cómo en este punto la latencia aquí es mayor a 4.5 segundos y de este lado está acortada. Es decir, hay una contracción prematura o espástica en el esófago distal. Por eso le llamamos espasmo esofágico distal. Y bueno, por otra parte, el esófago en martillo neumático es el otro extremo, donde en un trastorno o en un contorno de peristalsis medimos esta caja que representa el cuerpo del esófago, ¿sí? Vean una curva que es totalmente normal en comparación con un martillo neumático que pareciera que el esófago está martillando el esfínter, aunque está completamente abierto, no hay una obstrucción como tal, y esta contractilidad está aumentada y vean cómo pareciera que hace este martilleo en este trastorno, ¿no? También, de nuevo, deben de juzgarse en el contexto de disfagia o dolor torácico, o sea, que son pacientes sintomáticos, y bueno, es un trastorno relativamente infrecuente. Por último, platicaremos de los trastornos con hipocontractilidad, como son el peristaltismo inefectivo y el peristaltismo ausente. Y bueno, estos se caracterizan en el otro extremo por una hipocontractilidad, donde el cuerpo del esófago prácticamente ha perdido esta contractilidad. Vean de nuevo la apertura, donde viene el trago. Vean cómo la peristalsis prácticamente está nula, ¿sí? En esta caja que ponemos. Y bueno, la peristalsis inefectiva implica, en de acuerdo a los criterios de Chicago en la cuarta revisión, que más del 70% de estas degluciones estén entre estos valores que ven aquí o 50% con peristaltismo totalmente ausente, ¿no? Típicamente se asocia a reflujo, aunque realmente
La contractilidad ausente también podría estar relacionada con algunas otras enfermedades, particularmente las del tejido conectivo, como es la escleroderma, ¿no? Entonces, cuando apreciamos esto, observamos esto en el contexto clínico adecuado, podemos orientar a nuestro paciente con una herramienta tan útil como es la manometría. Entonces, bueno, si ponemos en un diagrama así que pueden leer con calma en la guía, ¿sí? De acuerdo a la característica, siempre es importante evaluar para reflujo, dependiendo del síntoma dominante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? ¿No? Si damos medicamentos, si damos neuromoduladores, si incluso consideramos tratamiento cognitivo-conductual, es decir, el tratamiento muchas veces es multimodal e incluso en algunos pacientes, cuando hay un adecuado vaciamiento, se puede considerar dilatación o esta técnica de POEM para tratar este grupo de trastornos, ¿no? Entonces, recuerden, reflujo es importante, la neuromodulación en pocos pacientes estudiados en este grupo de enfermos pudieran ser de utilidad. Aquí hay diferentes dosis con sus lamentables efectos adversos y que, bueno, pueden ser utilizados en el paciente correcto una vez que se hayan discutido todas las opciones de tratamiento, ¿no? Entonces, para cerrar esta breve conferencia que no pretende necesariamente abarcar todo lo que viene en nuestra clínica de neurogastro, pero que encontrarán útil, pues bueno, recuerden que estos trastornos motores esofágicos representan una clasificación de esta disfunción del esófago, ¿no? La calaza y los trastornos espásticos son quizá los que tienen mayor relevancia clínica y que tienen mejores evidencias para su tratamiento. Los menores no es que sean menos relevantes, sino que tenemos menos datos y probablemente están asociados a condiciones secundarias. Y bueno, recuerden que la clasificación de Chicago no es perfecta y muchas veces algunos trazos son inclasificables aún para expertos, pero nos ayuda a personalizar y entender mejor qué sucede con cada enfermo. Y recuerden que el tratamiento frecuentemente es multimodal, no hay una sola respuesta. Muchas veces debe de ir dirigido a los síntomas predominantes que nos permitan ofrecer un mejor control de pues, la calidad de vida y solucionar un problema a nuestros pacientes. Entonces, les agradezco a todos por su atención y espero que haya muchas preguntas más tarde. Muchísimas gracias. Bueno, y continuando con nuestro programa esta noche, tengo el gran gusto y privilegio de presentar a un gran amigo, el doctor Enrique Cosadam. Él es gastroenterólogo y neurogastroenterólogo con alta especialidad en motilidad gastrointestinal, formado en Augusta con el doctor Satish Rao, y actualmente es adscrito del Servicio de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en el Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal en la Ciudad de México. Entonces, Quique, por favor, adelante. Buenas noches. Gracias Gonzalo. Gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la doctora Mónica Zavala y al doctor Jesús Kazuo Yamamoto por haber organizado este evento en el que todo versa alrededor de la neurogastroenterología y quiero presentarles aquí en pantalla, pongo mi plática, lo que corresponde a el SIBO, la sobrepoblación bacteriana del intestino delgado, cómo hacer su diagnóstico y su tratamiento. Recuerden que tener bacterias a nivel de intestinal es sumamente importante. Y en sujetos sanos, la distribución que hay desde la parte proximal a la distal en el intestino delgado, pues es balanceada. Y esto también va a permitir, a su vez, que tenga una adecuada funcionamiento absortivo y que las enzimas digestivas puedan llevar a cabo su acción de manera adecuada. Pero es cuando existe un incremento del número de bacterias en alguna de las regiones del tracto digestivo en el intestino delgado que puede hacer disfuncionar la dinámica de absorción y digestión y con ello dar como consecuencia los síntomas de el sobrecrecimiento bacteriano como distensión abdominal, flatulencias, dolor abdominal, náusea, incluyendo vómito y esto una constelación adicional de sintomatología. ¿Y cuáles son los factores que llevan al desarrollo de sobrecrecimiento bacteriano? Bueno, pues es desde aquellas drogas que disminuyen la secreción de ácido y que quitan esta barrera natural que es el estómago con el ácido, en donde pueden entonces sobrevivir más bacterias y pasar al intestino distal y generar entonces de a poco sobrepoblación bacteriana. También sabemos los problemas pancreáticos crónicos, la pancreatitis crónica,
una disfunción en la producción de enzimas digestivas puede también favorecer al desarrollo de bacterias en exceso en algunos sitios y que adicionalmente al problema pancreático se sobreponga ahora un problema de sobrecrecimiento bacteriano. El sprue celíaco o la enfermedad celíaca, de la misma forma, también puede llevar a presentar un incremento del número de bacterias y que puede ser que agrave un cuadro que aparentemente estaba controlado en los sujetos que tienen enfermedad celíaca y dieta baja en gluten y que posteriormente recaen con sintomatología. Hay que descartar procesos como este, que es el del sobrecrecimiento bacteriano. Problemas de inmunodeficiencia, como aquellas deficiencias de IgA, y problemas quirúrgicos en donde pues toda alteración anatómica del tracto digestivo puede llevar al desarrollo de este sobrecrecimiento bacteriano. Y así entonces el sobrecrecimiento bacteriano va a favorecer una activación inmune. Esta activación inmune va a alterar la barrera epitelial, generando entonces una disfunción y un incremento de la permeabilidad con translocación de antígenos y que perpetúa la respuesta inmunológica. Pero también existe, derivado de la mal digestión, un incremento de osmolitos en la luz del intestino que va a retener agua y acelerar el tránsito intestinal. Y por último, esto va a generar un incremento de la contractilidad en el tubo digestivo, lo que va a favorecer al desarrollo de los síntomas del sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, así, el sobrecrecimiento bacteriano va a promover la fermentación de carbohidratos y que como consecuencia final va a promover el desarrollo de hidrógeno y de la liberación de metano en algunos sujetos que así tengan una microbiota metanogénica. Va a alterar la función de las vellosidades intestinales, por lo cual habrá una mal absorción de alimentos, pero también de compuestos vitamínicos, una disminución de los ácidos grasos de cadena corta y un incremento en la permeabilidad intestinal, perpetuando la inflamación intestinal, y en ocasiones ha habido estudios que han demostrado que hay alteración en la inflamación sistémica. Así entonces, pueden existir deficiencias específicas como la vitamina B12, vitaminas liposolubles de la A, D, E y K, así como alteración en la absorción de grasas y carbohidratos. Y esto a la vez va a favorecer entonces la producción de gas, de inflamación y por último las consecuencias de la sobrepoblación bacteriana. Y bueno, considerar que existen varios métodos de diagnóstico para el sobrecrecimiento bacteriano. El estándar de oro que podría considerarse es el cultivo. El cultivo es especialmente difícil, dado que hay que extraer líquido intestinal para llevar a su cultivo y que se requieren de varias técnicas y algunas de estas pues dificultan el que se contamine la muestra cuando se está extrayendo. Y debe de, al cultivarse, tener un incremento a nivel duodenal de más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias para considerarse positivo. Y ahí está el primer hándicap con el cultivo, que solo podemos extraer al momento o de forma clínicamente práctica cultivos del duodeno, puesto que para llevar a cabo cultivos yeyunales necesitamos hacer enteroscopía, lo cual aún dificulta más el evitar que se contaminen las muestras y con ello tener falsos positivos. Entonces, las pruebas de aire expirado son aquellas que están más disponibles, son menos invasivas, pero hay que aceptar que son menos sensibles y específicas. Tienen una muy buena cantidad de estudios que se han realizado y están en la literatura y que han ayudado a evaluar su performance para el diagnóstico del síndrome del sobrecrecimiento bacteriano. Pero a la falta de sensibilidad en su diagnóstico, bueno, se establecen dificultades y además también se establece una barrera en donde
el tiempo en el que se lleva a cabo, el tipo de sustrato, la frecuencia de las tomas y la preparación del paciente son fundamentales para tener un buen rendimiento con este método de diagnóstico. Y bueno, entonces es importante que aquellos sujetos que tienen por ejemplo, cuando damos lactulosa y tenemos una microbiota normal, el sustrato no se absorbe porque nosotros no tenemos lactulasas, y hasta que llega al colon es fermentado por la microbiota residente del colon, liberando el hidrógeno que pasa a la vía respiratoria por el torrente circulatorio y es exhalado. Pero en sujetos con sobrecrecimiento bacteriano, el sustrato en algunos sitios, en el sitio donde hay incremento bacteriano o sobrepoblación bacteriana, es prematuramente fermentado antes del tiempo esperable para el que llegue al colon, y de esta manera puede expirarse estas gases en el aire y con ello establecer una curva que sugiera la presencia de sobrecrecimiento bacteriano. Aquí tengo un ejemplo de un paciente al cual hacia apenas los 30 minutos hay un incremento que es mayor a 20 partes por millón desde la basal en el hidrógeno y se asocia con sintomatología, y esta prueba entonces es positiva para sobrecrecimiento bacteriano, y alrededor del minuto 90 a 105 se observa un segundo pico que es cuando el sustrato ha llegado al colon. Y esta imagen típica que se define para el sobrecrecimiento bacteriano en las pruebas de aire expirado es la de doble pico. Es poco frecuente que se presente, pero es más específica cuando está presente para hacer el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano. Ya les decía, una gama diversa de sustratos como la glucosa, que se da una dosis igual que la carga de tolerancia oral a la glucosa, para hacer la curva de tolerancia oral a la glucosa, y es mucho más específica, pero también se puede utilizar fructosa, se puede utilizar lactulosa y otros sustratos. Glucosa no puede utilizarse en sujetos diabéticos, por lo cual la lactulosa y la fructosa pueden ser una posibilidad en ese tipo de pacientes. El metano, recuerden que para la producción de metano se deben de utilizar 4 moléculas de hidrógeno, y eso puede encontrarse incluso en sujetos sanos, y en sujetos que tienen estreñimiento y síndrome de intestino irritable con estreñimiento se observa una mayor prevalencia, y esta generalmente está dada la producción de este metano por arqueas como es el Methanobrevibacter smithii, que se encuentra altamente prevalente en el intestino del humano y afecta alrededor o se encuentra en alrededor de 25 y 30% de la población, pero es mucho más frecuente en aquellos con estreñimiento. Y así podemos tener que hay un paciente que tiene una curva de hidrógeno, pero tiene una curva de metano que van de la par haciendo picos, y que se ve entonces con mayor prevalencia en los que tienen estreñimiento, 58% en esta población de intestino irritable, contra solo el 28% en los que tienen diarrea, y es alrededor del 30% en sujetos estreñidos. Entonces, es fundamental tener esto en consideración. Existe esta disbiosis, sobre todo mucho más descrita en síndrome de intestino irritable, donde hay más bacterias que son fermentadoras y formadoras de sulfatos, y que esto entonces explica el incremento de sobrecrecimiento bacteriano sobrepuesto en pacientes con síndrome de intestino irritable. Y aquí está una tabla de muchos de los estudios que han utilizado diversos sustratos para la evaluación del sobrecrecimiento bacteriano en sujetos con intestino irritable, y pueden ver que la prevalencia es del 10 hasta un 75-84%, y en promedio es un 61% de sobrecrecimiento bacteriano en sujetos con síndrome de intestino irritable. Y por lo tanto se han establecido ramales de tratamiento en donde los estudios seminales para la búsqueda de la dosis del antibiótico no absorbible, el rifaximina, observen que la dosis de 600, 800 y 1200 gramos al día, esta última dosis es la que se encontró puede ayudar a la normalización de una prueba de aire expirado con glucosa.
Y estudios subsecuentes han evaluado entonces a esta erradicación del sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con síndrome de intestino irritable. Y como pueden ver en este metaanálisis, existen estudios que están a que sí se erradica, a favor de la erradicación, otros a que no, y el rombo pues queda cruzando la unidad. Por lo tanto, no hay una diferencia estadísticamente significativa. La razón de ello es que hay una gran heterogeneidad en la inclusión de estudios. Vienen desde 1988 y los estudios más contemporáneos en donde pueden haber una mayor homogeneidad son los que empiezan a arrojar los datos en que el sujeto con intestino irritable y sobrecrecimiento diagnosticado por pruebas de aspirado puede responder a esta terapia, y que a la dosis, sobre de la dosis de 1200 miligramos, va a tener el mejor performance para la erradicación con este tratamiento. Y así, ya tomando en cuenta estos estudios, pues se observa que hay algunos que efectivamente corroboran que la erradicación se lleva a cabo y que va de la mano con la mejora sintomática. Y esto dio pie entonces a los estudios de Target, en donde 550 miligramos de rifaximina 3 veces al día por 14 días fue superior al placebo para mejorar los síntomas de síndrome de intestino irritable, y que los retratamientos, en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta tratamiento después de las recaídas, pueden favorecer a un control sintomático en todos estos sujetos. Así que de esta manera es importante que tengamos en consideración que síndrome de intestino irritable y aquellos que sospechemos tienen sobrecrecimiento bacteriano, el tratamiento es fundamental para mejorar la sintomatología de los pacientes, y es que existe entre 1.2 y 8 veces más sobrecrecimiento bacteriano en intestino irritable en comparación con los controles, sobre todo en aquellos que tienen síndrome de intestino irritable con diarrea. Y así, entonces, se han utilizado una amplia gama de otros antibióticos, entre de los que son sistémicos, como cefalosporinas, quinolonas y otros más. Sin embargo, el que mayor grado de evidencia tiene son los antibióticos no absorbibles, en este caso la rifaximina, pero es opción en algunos pacientes que se pueda utilizar la rotación de antibióticos, utilizando entonces un mes metronidazol, otro mes neomicina, otro mes amoxicilina o doxiciclina y otro mes rifaximina, para evitar la tasa de resistencia a estos antibióticos, aunque es bien sabido que la rifaximina no genera tanto resistencia en estos pacientes. Otras alternativas para el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano: la dieta baja en gluten, baja en FODMAPs, ha demostrado cambios en la microbiota, procinéticos que ayudan a mejorar el complejo motor migratorio y una depuración de este exceso de bacterias por el solo tránsito intestinal, y los probióticos, que tienen una evidencia actualmente nula para esta condición. Con esto termino diciendo que el sobrecrecimiento bacteriano tiene múltiples factores de riesgo y factores fisiopatológicos, que es imperativo atender el origen o tratar de dilucidar la causa, si es quirúrgica, si es asociada a una enfermedad sistémica o en el síndrome de intestino irritable. Y las pruebas diagnósticas nos van a ayudar a guiar la conducta terapéutica. El tratamiento es efectivo si está bien orientado, aunque requerimos de más ensayos clínicos para evaluar cómo poder mantener en remisión a estos sujetos. Agradezco de nuevo la invitación para estar en este foro y quedo pendiente de lo subsecuente. Muchas gracias. Bien. Entonces, después de haber escuchado las excelentes ponencias anteriores, vamos a dar unos minutos para que se empiecen a generar preguntas y respuestas, y vamos a empezar a recordarle los próximos eventos. El 19 de mayo celebramos el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y también el 29 de mayo el Día Mundial de la de la Salud Digestiva. Ambos van a ser eventos presenciales que se van a realizar en el auditorio del Complejo Médico Antonio Fernández de la Sociedad de Beneficencia Española. Después tenemos la reunión regional Gastronorte, que se realizará en junio en la ciudad de Monterrey.
Y posteriormente vamos a los ecos internacionales a celebrarse el 17 a 19 de agosto en la Ciudad de México. Recordar que en esta ocasión, previo a la Semana Nacional de Gastroenterología, vamos a tener el curso internacional de Harvard del 15 al 16 de noviembre y concluimos nuestro año en la Asociación Mexicana de Gastroenterología con el Congreso Nacional de Gastroenterología del 17 al 21 de noviembre para realizarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, como sede en este año. De todas maneras, esta información y estos recordatorios están de manera permanente en la página de la Asociación Mexicana de Gastroenterología para que ustedes puedan consultar y programar lo necesario para que puedan acompañarnos a las actividades. Muy bien, pues bueno, creo que podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos ya algunas preguntas por aquí. Me parece que la primera podría dirigírsela yo a Enrique. Nos preguntan, Quique, que si podrías orientar a uno de nuestros colegas en dónde y qué se necesita hacer para cursar la subespecialidad en neurogastroenterología. Sí, gracias, Genaro. Es fundamental para el currículum del neurogastroenterólogo, por supuesto, ser gastroenterólogo, ¿no? Entonces debe de haber cursado la subespecialidad de gastroenterología en un centro reconocido. Y posteriormente, bueno, pues en México, ya lo mencionó José María en su plática, existen varios centros de entrenamiento en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Estamos aquí en la Ciudad de México, el Hospital Juárez, el Hospital Español, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Entonces, bueno, es acercarse a los sitios en donde existe estos tipos de entrenamiento y los procesos de aceptación en cada uno de ellos son, digamos, específicos de cada lugar, ¿no? Entonces, se debe de contactar al profesor del curso y con él platicar una entrevista y que se evalúe su currículum para que pueda ser considerado. Entonces, es un año, estos cursos de los que menciono, un año con aval universitario, en el caso de nosotros de la Universidad Nacional Autónoma de México, los que estamos en la Ciudad de México y la Universidad Veracruzana en Veracruz. Entonces, pero bueno, es así como hay que acercarse con los profesores del área y enviar currículums para que puedan ser evaluados, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. En la siguiente pregunta, me parece que esta es para el doctor Genaro Vázquez, ya que corresponde a la charla que dio. ¿Qué pasa con los trastornos de esfínter esofágico superior, como hipercontractilidad de este? ¿Cómo lo abordamos? Y lo más importante, ¿cómo lo tratamos? Es una estupenda pregunta. Y si recuerdan, una de las cosas que mencionaba de la clasificación de Chicago es que no es perfecta. Y probablemente el área que todavía no terminamos de entender en su fisiología es precisamente la función coordinada de la faringe y del esfínter esofágico superior. Lo poco publicado al respecto marcan que en algunos trastornos sí efectivamente puede haber hipercontractilidad, aunque este rango de normalidad no es universal o aplica a todas las definiciones y en muchas ocasiones tiene que estar asociado a algún síntoma. Por ejemplo, globus, este trastorno funcional que puede estar acompañado de un esfínter hipercontráctil que puede tener más que ver con una percepción o una sensación o un trastorno de esta modulación del eje intestino-cerebro que realmente un trastorno propiamente del esfínter. También existen en el otro extremo los de hipocontractilidad que tampoco entendemos muy bien exactamente en todos los casos la causa y que de nuevo debemos orientarlo en base a los síntomas. Entonces, no hay una respuesta perfecta, es un área que se está desarrollando para la quinta revisión de Chicago y que esperamos pronto tener un poquito más de estudios como para poder hacer recomendaciones específicas. Como tal, un trastorno es único, como un trastorno específico, no existe o no está clasificado como tal y típicamente se asocia a otro tipo de trastornos como es el reflujo o los trastornos funcionales de la percepción visceral. Gracias, Héctor. Voy para la siguiente pregunta entonces. La siguiente pregunta va dirigida creo que también a usted por el tema que corresponde.
¿Algún neuromodulador recomendado para esófago con con hipocontractilidad? Neuromoduladores. Muy bien. Sí, recuerden que el fenómeno de la hipocontractilidad es algo que típicamente o con mucha frecuencia se encuentra asociado a reflujo o a otras enfermedades, incluso inmunomediadas, ¿no? Los neuromoduladores van dirigidos al síntoma pivote. No vamos a modificar realmente de manera sustancial la fuerza de la peristalsis con el neuromodulador, pero sí vamos a manejar el síntoma. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene hipocontractilidad y tiene dolor torácico, pues existen algunos neuromoduladores estudiados en ese escenario, como los antidepresivos tricíclicos o los atípicos, que también pueden funcionar, pero es para controlar el síntoma y mejorar la calidad de vida. Evidentemente, uno de los medicamentos, el grupo de medicamentos que mejor podemos utilizar cuando está asociado, por ejemplo, a reflujo, pues son los inhibidores de bomba de protones o ahora las nuevas clases terapéuticas, ¿no? Entonces, el neuromodulador no va dirigido a la contractilidad, sino al control del síntoma que está asociado a este trastorno. Bien, doctor, gracias. Voy por la última pregunta entonces. Bueno, la última pregunta en el chat. Sigan animándose a preguntas y respuestas. Estas sesiones académicas son enriquecedoras y es precisamente para que todos podamos resolver las dudas que se presentan en nuestra práctica diaria. Para el doctor Cos, ¿cuál es la diferencia entre SIBO y disbiosis? Y bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que señalar es que el sobrecrecimiento bacteriano es parte de la disbiosis. La disbiosis es una situación un poco más amplia, se refiere a cambios extensos en la composición de la microbiota. El sobrecrecimiento bacteriano es puntual en que exista un sitio del intestino en donde pueda haber un exceso de bacterias que generen una alteración en la absorción o la digestión de los nutrientes, ¿no? Y que como consecuencia entonces genere sintomatología. Hay quien puede tener disbiosis, una alteración de su microbiota y no ser muy sintomático, pero quien tiene sobrecrecimiento bacteriano comúnmente tiene más presencia constante de síntomas, ¿no? Son síntomas más, sí son fluctuantes, pero son más, digamos, evidentes que los de la disbiosis solamente, ¿no? Y bueno, yo aquí viendo algunas de las causas de las nuevas otras preguntas que hay, no, preguntan si la rifaximina es el único antibiótico, no, lo mencioné, se puede ciclar, aunque es el más seguro por su baja absorción y sin efectos sistémicos y que no genera resistencias bacterianas, y que si se justifica el tratamiento empírico con rifaximina, bueno, lo que ha demostrado, lo que hay de evidencia por Mark Pimentel es que aquellos que tienen positivo una prueba de aire expirado tienen una probabilidad mayor de responder al reto con tratamiento de rifaximina, aceptando que no es un estudio que se tenga en casi todos los centros. Por supuesto que si no tienen pruebas de aire expirado, se puede hacer un tratamiento si la clínica lo justifica, ¿no? Gracias, doctor. Claro y conciso. Bueno, pues creo que esa fue una de las preguntas que abarcó varias de las que nos han enviado. De tal manera que vamos a pasar a la recta final de nuestra sesión esta noche. Y es para mí, además de que ya hemos presentado al doctor Enrique Cos, presentar al doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furusho, quien es nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que es gastroenterólogo, endoscopista y médico internista con maestría y doctorado en ciencias, postdoctorado en investigación y entrenamiento clínico en enfermedad inflamatoria intestinal, fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, profesor del curso de alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal de la UNAM, del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quienes en conjunto nos presentarán en forma pues nuestra clínica de neurogastroenterología. Adelante, doctores. Y muchas gracias, Genaro, por la presentación y buenas noches a todos. Quiero, antes que nada, agradecer a la audiencia por haberse conectado a esta tercera sesión mensual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Agradecer a nuestros ponentes por sus excelentes pláticas de esta sesión y que pues dimos un pequeño viaje
desde los aspectos básicos de la neurogastroenterología, pasando por los trastornos motores del esófago y finalmente aspectos de sobrecrecimiento bacteriano asociados a estos problemas de padecimientos de neurogastroenterología. Como se ha dado en cada una de nuestras sesiones, pues es presentar la Clínica Mexicana de Gastroenterología. En este caso sería el volumen 3 de esta serie de libros que estamos desarrollando durante este año por parte de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y como ustedes han visto, el tema de esta clínica es de neurogastroenterología y motilidad gastrointestinal, así es titulada la clínica. Y bueno, es un libro que realmente abarca múltiples aspectos, desde aspectos básicos, aspectos diagnósticos, aspectos terapéuticos, con una actualización realmente muy reciente en cada una de las patologías de esta área. Y pues no me queda más que agradecer a todos y pasarle la palabra al doctor Enrique Cos para que pues presente de manera formal el contenido del volumen 3 enfocado a neurogastroenterología y motilidad gastrointestinal. Adelante, Enrique. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Kazuo. De nuevo, reiterarte mi agradecimiento por la confianza depositada en mí para ser editor de este capítulo de las clínicas mexicanas y con neurogastroenterología, al lado de Genaro Vázquez Elizondo y de José María Remes Troche, que hemos hecho, creo, muy buen equipo y hemos llevado a cabo entonces este volumen en el que como principal foco ponemos para ustedes el escenario de que las enfermedades funcionales del tubo digestivo, trastornos motores, son cada vez más prevalentes y mucho mejor conocidos, con un proceso fisiopatológico mejor comprendido, y que esto entonces da pie a tener mucha literatura y mucha necesidad de actualización en esta área. Las clínicas mexicanas, en su fase de neurogastroenterología, lo dividimos entonces en aquellos aspectos básicos de la neurogastroenterología, en la primer segmento, y hablamos además de las enfermedades comúnmente que afectan al esófago, como aquellas, y partiendo desde las bases de la motilidad del esófago, trastornos motores del mismo, enfermedad por reflujo y los trastornos sensitivos esofágicos. Hablamos también de problemas gástricos, en donde involucra el estómago, pero jamás separado del duodeno. Y aquí la dispepsia funcional, la gastroparesia, la náusea y el vómito crónico, así como vómito cíclico en un apartado especial para el mismo, debido a cada vez mayor prevalencia que vemos en los adultos. Componen este segmento del el estómago. En el intestino, sin duda, síndrome de intestino irritable, estreñimiento crónico, diarrea funcional y dolor abdominal son las más importantes patologías que se centran aquí, pero tenemos un capítulo especial en términos de la sobrepoblación bacteriana y sus métodos de diagnóstico y la pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática. También tenemos un segmento de los trastornos anorrectales funcionales, donde está la disinergia defecatoria, la incontinencia fecal y los síndromes dolorosos anorrectales, para terminar con un grupo misceláneo de situaciones en neurogastroenterología, involucrando la microbiota, el uso de neuromoduladores y una especial sección para todos de las herramientas de diagnóstico en trastornos motores del esófago, en el trastornos motores gastrointestinales y en los anorrectales. Creo yo que esta obra es condensa perfectamente bien todos los aspectos de la neurogastroenterología y la motilidad gastrointestinal, y estoy no más que convencido de que va a ser de su interés, y los invitamos a que la lean
y que puedan ser de utilidad para su práctica clínica. Este es nuestro deseo, de parte del doctor Genaro Vázquez Elizondo, que está aquí, de José María Remes. Nos hemos esmerado en llevarles lo mejor para que ustedes tengan lo más actual. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Hemos terminado esta sesión mensual. Espero que le hayan disfrutado tanto como yo. Tengo cierta afinidad por el alta especialidad en neurogastroenterología y espero que la hayan disfrutado. Me despido no sin antes agradecer a nuestros coordinadores y a nuestros ponentes por su excelente calidad académica para llevar a cabo esta sesión. Y aprovecho para invitarlos a nuestra siguiente sesión mensual. Si me ayudan a compartir, tenemos por ahí el banner. Bueno, les voy platicando que nuestra siguiente sesión mensual se llevará a cabo el 20 de abril, para que lo agenden, y es sobre sobre hepatología, a cargo de la doctora Graciela Castro. Y bueno, tiene temas diversos como hepatitis alcohólica, qué está hacer en paciente con colestasis, y tenemos a un invitado de que es presidente del Colegio de Harvard, que nos hablará sobre el tratamiento actual en colangitis biliar primaria. Entonces, para que no se la pierdan, la agenden. Creo que no estuvo el banner por ahí, pero yo creo que en breve lo recibirán en sus correos. Y pues bueno, agradeciendo su atención y el estar conectados el día de hoy con nosotros. Nos vemos en el próximo mes. Muchas gracias.